¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y a su nombre, y a su nombre. Levante su mano derecha y diga conmigo: somos la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. Un lugar. Diga, un lugar de restauración. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. ¿Qué hay? Abundancia de pan. Diga, hay abundancia de pan. Y a su nombre. Voy a compartirte hoy con la palabra esta. Bienvenido a este lugar. Y quiero compartirte, vamos a estar leyendo la Biblia. Vamos a estar leyendo en Josué capítulo 22. Vamos allá al libro de Josué capítulo 22, versículo 10. Josué capítulo 22, versículo 10. Vamos a leer allí del 10, versículo. Dice el versículo 10: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Escuche bien, un altar de grande apariencia. Dice el versículo 11, dice: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Dice el versículo 12, dice: cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir ¿a qué? ¿A qué? ¿Qué quiere decir eso? Cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida, recuerden que Moisés los trajo, unos quedaron de este lado del Jordán y otros quedaron de aquel lado. ¿Qué ocurrió? Dios les dijo que hicieran un altar que estaba en Silo, donde estaban los restos de tribus. Pero Dios dijo: quien haga un altar igual, ese pueblo va a ser destruido. Entonces, cuando ellos oyeron decir que la gente que estaba de aquel lado del río Jordán hicieron un altar sin preguntar, se dejaron llevar por rumores. Y usted sabe que de un rumor a otro rumor se comienza a exagerar las cosas, y se va exagerando y se va exagerando. Llega un tiempo, llega un momento que toda exageración se vuelve una mentira disimulada. Y dice que dijeron: vamos a pelear contra ellos porque ellos edificaron un altar y eso está prohibido. Sin preguntar, dijeron así, por comentarios. Y dice el versículo 23, dice: y si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos o ofrenda, o para ofrecer sobre la ofrenda de paz, el mismo Jehová nos los demande, dicen ellos. Eso es falso, lo que ha llegado a ustedes ese rumor. Y dice el 24, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Por eso edificamos este altar, para que el río que nos divide, que era el río Jordán, sepan que aunque el río nos divida, somos igual que ustedes, hijos de Dios. Le está diciendo. Sigue diciendo la palabra, dice: Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, solo vamos a edificarlo como un símbolo, dicen ellos. En el 27 dice, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Dice el 28, dice: nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestra generación en lo porvenir, entonces responderemos: mira el símil del altar de Jehová, que es igual, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificio, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Dice el 29, nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová.
edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Y termina diciendo el versículo 30, dice el 33, perdón. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron al Dios de los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Esto fue un malentendido. Yo lo voy a resumir. Ellos pensaron, porque quien edificara un altar quería decir que estaban dejando a Jehová, pero ellos no preguntaron. De rumor en rumor se fue exagerando, a tal punto que ellos salieron a la guerra. Iban a destruir a su misma sangre, a su misma familia. Salieron a pelear porque el rumor se fue exagerando. Cuando tú te dejas llevar de rumores y ese rumor se va exagerando y nosotros conducimos a la misma exageración, eso hace daño en la familia, en la empresa. Todo se comienza a exagerar, y en esa exageración se comienza a dar pie a confusión, y esa confusión te puede llevar a cometer errores. Basado en ese texto, he titulado esta reflexión, esta palabra, en esta mañana, que se llama peligros con la exageración. ¿Qué tan peligrosa es la exageración? ¿Qué tanto tú y yo usamos la exageración? ¿Qué tanto cuando tú exageras algo de tu salud? Cuando exageras que no tienes ni un peso. Cuando tú exageras que no tienes nada que comer. Cuando tú exageras que nadie te ha apoyado. ¿Qué tanto tiene incidencia en tu vida? ¿Qué tanto te afecta a ti una exageración? Cuando exageras lo que te dijo el abogado, el médico, la demanda que recibiste, cuando exageras lo que te dijo el profesor, comienzas a exagerar. Y se nos vuelve un hábito. En la cultura acá en La Guajira se usa mucho la exageración. Se tiende a exagerar todo. Lo que dice la noticia lo exageramos. Y eso es peligroso cuando se vuelve una práctica. Y hay un momento en que esa exageración a ti y a mí se nos vuelve una mentira constante. Eso es una cadena. Y la exageración tiene peligros. Nosotros exageramos para reírnos, podemos exagerar para exhortar a alguien, ¿verdad? Para molestar. Pero es muy feo cuando la exageración tú la usas como una fuente fiable. Entonces la exageración, aunque sea tan inocente, tiene ciertos peligros. La exageración, dice, muchas veces nuestra costumbre meter en nuestros comentarios o conversaciones temas donde cambiamos los argumentos ya que exageramos los acontecimientos, lo cual muchas veces en la práctica se convierte en un hábito que nos acerca a la mentira o a la calumnia. Y vamos a ver los peligros, porque hoy quisiera con esta palabra que nosotros hoy nos podemos mirar un espejo. ¿Qué tan exagerados somos? ¿Qué tan exagerados somos? Decimos que estoy grave, que estoy acabado, que me humillaron, que me destruyeron, y usamos ese comentario mucho, ¿verdad? Y esa forma de hablar se puede volver un peligro en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional. Dice, vamos a ver en este tema, peligros con la exageración. Vamos a ver el primer punto. Los que están tomando nota, este mensaje se va a estar grabando para que ustedes después lo puedan ver en YouTube. Peligros con la exageración. Primer punto, afectar la reputación espiritual del prójimo. Escúchame bien, la exageración tuya o mía puede afectar la reputación espiritual de alguien, de tu pareja, de tu vecino, de tu colega, puede afectarle, ¿verdad? De tu iglesia, de los que estudian contigo, de los que la oran. San Mateo capítulo 26, versículo 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Así a veces podemos actuar nosotros, sea por envidia, sea por rabia,
con alguien, con un colega, con un hermano en la fe, con un familiar, hermano de sangre. Nos molesta que alguien comience a prosperar, nos molesta que alguien lo vea feliz. Te irrita de pronto que alguien tenga un bien que tú no pudiste obtener, sea un vehículo, sea una casa, y comienza tu cabeza a dar vuelta. Y dice que ellos buscaban algo contra Jesús. Imagínense, si buscan algo contra Jesús, ¿qué se deja para ti y para mí, que somos pecadores, que somos humanos? Que más somos los que nos la embarramos que los que acertamos. Si tú quieres buscar cosas contra esta iglesia, vas a encontrar infinidad de cosas. Si tú quieres buscar cosas, argumentos contra esta iglesia para no venir, vas a ver miles. Porque está hecha por humanos equivocados, con errores, que lo único que los hace fiables es que Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, mira lo que dice la palabra, nos muestra cómo esta gente quería de una manera afectar la imagen de Jesús. Versículo 60 dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que en vez de mentira buscaron argumentos para exagerar. Cuando se va a exagerar, vinieron 2 con argumentos. ¿Qué usan la exageración? Usan cosas que tú has dicho y las disfrazan, las tuercen. Y eso es grave, eso es malo, eso hace daño. Vinieron 2. Por eso toma a Jesús como ejemplo. Y dice la escritura, en el versículo 61, dice que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esa expresión se ve inocente, pero estaban viendo a Jesús como un mago, como alguien que hablaba de tener poder ocultista. Que Jesús dijo que él podía destruir el templo. Ellos decían el templo material, un templo que duró haciéndolo Salomón, y cuando medio fue destruido por el tiempo de los persas y de los caldeos, vino y lo reedificó Herodes en los tiempos de Roma, del Imperio Romano. Lo trató de reedificar ese templo, les ayudó por años. Un templo que costó más de 10.000 millones de dólares, más de 100.000 millones de dólares le costó a Salomón. Y vienen y dicen: este hombre dijo que iba a destruir el templo. Tenía una exageración, dando a entender que él iba a dañar, iba a acabar el culto. Miren la exageración donde va. Y en esa exageración lo complementa con esto: y en 3 días lo va a reedificar. Una construcción que duró años, décadas. Pero estaban tomando fuera de contexto lo que Jesús había dicho, que él iba a entregar su vida por nosotros, iba a morir el viernes, iba a resucitar el domingo, ¿verdad? Y dando a entender que el cuerpo de Jesús era el nuevo templo. Era lo que Jesús estaba diciendo. Pero ellos tomaron esto para poder hacerle daño a Jesús. Cuando usted y yo tomamos argumentos de alguien y los exageramos o los escuchamos y le damos nuestra firma, ¿verdad? Nuestro amén, nuestro sí, porque tenemos sentimientos escondidos para hacerle daño a ese individuo, a esa persona. Dice la escritura, dice que en la Nueva Versión Internacional, otra versión de este versículo, dice que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios. Miren bien, destruirlo. Y para ellos su templo era lo máximo. Y reconstruirlo en 3 días. Esto lo hicieron para ganarse con este argumento. Tomaron las palabras que Jesús había dicho tiempo atrás, en sus 3 años y medio que estuvo en la tierra como predicador, porque tuvo 33 años. Lo tomaron para hacer daño.
Por eso, muchas veces tenemos que cuidarnos de afectar la reputación espiritual del prójimo. Tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte qué dices en las redes sociales de otros. Cuando alguien dice, fulano dijo esto y no te consta. Cuando haces daño y sumas un comentario y le sumas y le sumas y le sumas. En esa área, para hacer daño espiritual, para decir que alguien no es vigente delante de Dios, no tiene el talante, no sirve como creyente, sabiendo nosotros que ninguno, todos somos pecadores. Por eso es que aquí todo el mundo es bienvenido. Que creemos en la regeneración que hace el Espíritu Santo. Así como cuando tú sufres una herida en tu cuerpo y se regenera esa parte, así en la parte espiritual el Espíritu Santo regenera lo que en nosotros tiene que ser restaurado. Entonces Jesús lo habló metafóricamente, pero ellos lo disfrazaron de calumnia, de exageración, de brujo, de sortílego. Dice en Números, capítulo 13, versículo 30, dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo, porque ellos fueron a ver la tierra prometida. Delante de Moisés los hizo callar y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ellos estaban hablando mal de lo que Dios le había dicho. Cuando tú comienzas a hablar mal de tu trabajo, de tu negocio o de lo que Dios te ha dado, comenzaron a hablar mal. Y dice el versículo siguiente, miren, dice: mas los varones que subieron con él, que eran 10, sin meter a ellos 2, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y si era fuerte, era verdad que era fuerte. Era verdad que era fuerte. Pero había algo. Ellos eran fuertes, pero comenzaron a exagerar. Miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice: y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Está diciendo que eran gigantes. Hace 8 días hablamos de los hijos de los amonitas y los moabitas. Esa generación, como era generación de insectos, de ellos, sus hijos tendían a ser gigantes. En la antigüedad era una malformación que había, un gigantismo se llamaba, se crecían como Goliat. Esos hombres casi no podían multiplicarse. Y uno que otro hijo salían así, pero no eran todos. Aquí exagera, dice que todos son gigantes. Era mentira, era una exageración. Dice: todo el mundo era. Dice que la tierra traga. Es como cuando tú dices, ¿crees que definitivamente alguien está llamado a ser acabado, destruido o maldecido? Y exagera lo que le pasa. Exageras un lugar, exageras lo que pasa en un negocio, en una familia, en una casa o en una institución. Y comienzas a tener argumentos: está destruido, está arruinado, no sirve. Ciertos argumentos así, que son disfrazados. Y dice: esa tierra y el pueblo gigante, sigue diciendo, mira lo que dice acá. Dice esta versión: entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra: la tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Ahí están exagerando. Todos los habitantes que vimos son enormes. También era falso eso. Dice el 33, mira lo que dice el 33, dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así le parecíamos a ellos. Miren la exageración. Escuche bien. Ningún gigante. ¿Tú sabes lo que es una langosta? Un saltamontes. Eso nunca ha existido en la tierra, un gigante en comparación con una langosta. Era un grande, pero era una exageración. Y dice la versión esta, mira cómo dice esta versión, dice: hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Ellos nunca hablaron con un gigante, jamás. Ellos no le dijeron: ¿cómo somos ante ustedes? Nunca. Pero ellos
ponían un argumento falso. Ya decían que para ellos eran como langosta. Y usted recuerde, en la Biblia, los que han leído la Biblia, hubo un hombre que se llamó Caleb, que mató gigantes. David mató gigantes. Y sobrinos de David mataron gigantes. Pero aquí están exagerando. Y cuando tú comienzas a exagerar tus gigantes, tú comienzas a decir, para no reconocer que falla en tus estudios, dices, lo que pasa es que la gente sabe más que yo, lo que pasa es que el profesor no gusta de mí, lo que pasa es que en el trabajo me hacen la vida imposible. Puede ser que tú seas gigante o la gigantas con argumento, porque no quieres reconocer tu deficiencia o tu falta de disciplina. Eso lleva a afectar. Y ves a todos como enemigos. Sí, tu falta de enfoque, de compromiso. Y ellos comenzaron a hablar, y no te lo voy a decir por falta de tiempo, pero comenzó la gente a llorar y comenzaron a blasfemar de Moisés y de Aarón, que eran sus líderes, y comenzaron a blasfemar. Ellos dañaron, miren bien, dañaron tremendamente, hicieron daño la reputación espiritual de Moisés, de Aarón y de Dios. Dijeron que Dios los había defraudado, dijeron que Dios, ¿verdad?, les había jugado sucio, los había estafado. Y a veces pensamos así, que Dios nos ha estafado, y no es correcto. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces pensamos así. Y ellos comenzaron, a raíz de este versículo, tú lees en la Biblia el 13 y el 14, ellos hablaron cosas, toda la noche lloraron, hablaron pestes de Dios, porque hubo alguien que hubieron 10 personas, que exageraron un argumento negativo. Y cada vez lo exageraban más. Ellos eran 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eran más de 1.300.000, 1.800.000 judíos que estaban allí. Y comenzaron a hablar mal y a desprestigiar a Dios y lo que Dios les había prometido. Muchas veces esos son los peligros de la exageración. Esos son los peligros de estar exagerando. Cuando alguien hace algo, tú le sumas más. Y no estás seguro, pero le sumas más. Nos place exagerar. Y en esa exageración estamos haciendo daño. Y no sabemos qué tanto puede afectar a esa persona. O nuestra intimidad con Dios puede afectar también. En el segundo punto de esta mañana, peligros con la exageración, hemos visto afectar la reputación espiritual del prójimo. Y segundo y último punto es, minimizamos la importancia de tu tiempo con Dios. Se minimiza la importancia de tu tiempo con Dios. No se ve relevante el orar, no se ve relevante que tú saques un tiempo para leer la Biblia, no es relevante que tú saques un tiempo para adorar a Dios. En la exageración se comienza a ver como que eso no suma. Que de pronto sí, hay que trabajar, actuar, hacer, tocar puertas, moverte, estudiar, prepararte. Pero en la burla, ¿verdad?, en lo que se habla, se menosprecia la liturgia espiritual. Eso que estás haciendo tú hoy, el que me ve por este video, o usted que está allí en su casa, o usted que está aquí en su silla, hay gente que cree que eso no es importante, que tú estás perdiendo el tiempo, que estás totalmente. Y pensamos que hay otras cosas más importantes, que sí hay que prestarle atención. O sea, la familia, tu tiempo de recreación, tus estudios, tu trabajo, es importantísimo, muy importante. Pero se comienza a exagerar. Hay gente que dice, tú vienes a la iglesia un día y dicen que paras metido en la iglesia. Vas a encontrar gente así, que dice, tú paras metido en la iglesia, y eso es falso. Paras todo el día orando, eso es falso. Y si vienes a la iglesia y dices, me estoy ahogando, paro mucho en la iglesia, ay, siento la misma rutina. Ojo con esas palabras, porque hay gente que tiene una rutina aplicándose una diálisis, una quimioterapia. Hay gente que tiene una rutina, ¿verdad?, aplicándose insulina, y quisieran no tener esa rutina. A ti Dios, vienes a la iglesia y no puedes llegar a la iglesia, o cuando tienes tu tiempo con Dios leyendo la palabra en tu casa, en tu intimidad, no puedes ser estorbo. Y comenzamos a exagerar.
Comienza a estorbarte todo en la iglesia. Amas más tu tiempo en otras partes y eso es bueno. Todos tenemos tiempo de recreación. Cada uno tenemos una estimulación diferente. A uno les gusta ir al campo, a otro un paseo, a otro les gusta ir de compra, pasear a un centro comercial. Pero no te puedes estar en la iglesia molesto por el tiempo que tienes acá. No puedes decir que esto es algo agonizante, que no, porque en tu exageración estás menospreciando la importancia de tu tiempo con Dios. Éxodo capítulo 16, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto. Mira bien, por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comemos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Mire bien, ellos están molestos, querían comer carne. Dios les daba maná. El maná era una especie de pan, de torta de pan, de hojuela, el maná. Y el maná, usted vio el pan, era un pan, era una torta, claro está, era una escarcha que caía. Ellos hacían pan, hacían esto, hacían aquello, y Dios se lo daba todos los días. El maná se llama eso. Dice que su sabor era como miel y era de cierta importancia para ellos. Dios se lo dio, fue un milagro en el desierto, Dios se lo dio. Dice el versículo 4, dice, y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Para que yo lo pruebe. Hay cosas que Dios te da a ti día tras día. Y dices: ay, pero yo quisiera que Dios me diera un contrato indefinido. Yo quisiera que Dios me sanara de una. Yo quisiera que me saliera rápido ese trabajo. Quisiera que... Pero a veces Dios no te lo da porque Dios sabe que te vas a olvidar de Él. Cuando hay madurez en nosotros, Dios nos lo da. Mira lo que dice el Padre nuestro: el pan nuestro de cada día, dándonos ¿cuándo? Hoy. Pero Dios nos prueba para ver nuestra dependencia. Tú que dices: ay, yo quisiera tener todo ya. Dios nos prueba para probar nuestra dependencia de Él. ¿Qué tanto queremos venir a Él? Hay cosas, y Dios nos guarde, que si en ti y en mí se cumplen de la noche a la mañana, hasta se te vuelve monotonía llegar a este lugar, o apartar un tiempo en la mañana para darle gracias a Dios, o tu corazón se olvida de perdonar, de amar al prójimo y tener misericordia por el resto, porque no es solo en la iglesia, es perdonar, tener misericordia del prójimo. Y hay cosas que Dios por eso no las hace así para tu vida, ni para mi vida. Es cierto. Y dice la palabra, dice que Dios mandaba ese maná, Dios lo hacía. Y en el número 11:5 dice: nos acordamos del pescado, miren bien, que comíamos en Egipto. ¿De qué? De balde. Y eso es mentira. Los israelitas en Egipto los humillaban, trabajaban todo el día, venían maltratados, los mataban a latigazos. Pero aquí están exagerando, están menospreciando el maná que Dios le está dando. Y nos puede pasar así muchas veces. Escúcheme bien. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Ellos que comían así, comían bastante. Eso era y era falso. Tú te lees en Éxodo y sabes que es mentira. Ellos llamaban y lloraban porque estaban muriendo de enfermedad, de hambre, y Dios manda a Moisés, mandó unas plagas para liberarlo. Era totalmente falso. Falso. Pero están exagerando lo que tenían antes y menospreciando lo que Dios estaba haciendo. Y miren lo que dice de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Este versículo dice: ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? Eso no era gratis. Uy, hermano, ellos fueron los que hicieron las pirámides prácticamente. Ellos hicieron ciudades grandes. Trabajaron para un faraón que se llamaba Ramsés, creo que era segundo, algo así, Ramsés II. Y le trabajaron harto trabajo
Hay pirámides que encontró Inglaterra cuando llegó allá a Egipto, que fueron colonias de ellos. Encontramos grabados lo que hicieron los hijos de Israel, y encontraron grabados los juicios de Dios a cada dios de Egipto en las plagas. Fue real ese castigo. Ellos fueron masacrados. Recuerde que mataron todos los niños y Moisés se salvó. Eso es real. Pero tú y yo, cuando estamos menospreciando lo espiritual, comenzamos a exagerar lo que te está pasando, lo que te ofrece otro, y menosprecias lo de Dios. Sientes que el tiempo que das para Dios es pérdida de tiempo. Lo que se te exhorta no es glamoroso. Y el maná lo comenzamos tú y yo a despreciar. Y dice el versículo 6, dice el 6, dice: y ahora nuestra alma, ¿qué pasa? ¿Tú sabes lo que es eso? Secar el alma. Como cuando tú y yo decimos: me estoy acabando, mis hijos me están acabando. Más bien estás de sobrepeso y te están acabando. Cuando tú dices: ay, el pelo se me está cayendo, exageramos todo. Pero aquí vemos que dice: nuestra alma se seca. ¿Qué decía aquello? Que el maná de Dios, el servir a Dios, los estaba secando. Ellos querían otra vida. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos veían, miren este pan simboliza el maná. Ellos veían un pan seco, lo veían así, seco. Y así muchas veces vemos nuestro servicio a Dios. Ves todo rutinario. A mí como pastor me ha tocado en estos 22 años despedir gente que parte a la eternidad, y llorando me dicen que se preocupan por la familia, y ninguno de ellos habla de lo material. Dicen lo que dejaron de hacer con su familia, con Dios o con la iglesia. He orado por gente que ha partido de esta iglesia y de otras iglesias. He tenido el privilegio y han dicho que quisieron hacer más por Dios. Pero cuando tú ves lo que Dios te dio, lo ves como pan seco. El servir a Dios, el poder leer la palabra, el poder sacar un tiempo para adorarle, el montarte en este lugar, el llegar a este lugar, estar sentado ahí, lo ves como algo, como pérdida de tiempo. Y Dios te lo brinda y tú lo ves como pan seco, lo menosprecias como hijos caprichosos, que no nos importa, y lo vemos como un pan seco. De pronto ves a esa esposa como un pan seco, a esos hijos como un pan seco, ves tu profesión como un pan seco, ves tu líder espiritual como un pan seco, porque quieres otra cosa. Y exageras los errores de tus padres, exageras los errores de tu cónyuge, exageras los errores de tu profesión, porque estás hastiado, y se te olvida que Dios te permitió llegar hasta ahí con gente que te ayudó, y lo ves como un pan seco. Así ellos veían el maná que caía del cielo, no lo trabajaban, se los daban. Y muchas veces vemos lo que hacemos para Dios, el agendar para Dios. Vendrán días que vamos a querer tener tiempo. En el 2020 fueron 9 meses que no pudimos congregarnos. Después de esto un deseo en el 2021. Después volvimos a la misma rutina y fue cambiando. ¿Cómo ves tu tiempo en tu casa con los tuyos? Con la persona que duermes a tu lado. ¿Lo ves como un pan seco? Algo que Dios te dio. Sé que te esforzaste por tu trabajo, por tu profesión, por tu negocio, pero Dios te lo dio. Lo que haces aquí en la iglesia, en las cámaras, en las luces, en el sonido, cuando arreglas la iglesia, cuando estás aquí que canta, lo que haces con los niños, lo que sirves a Dios, lo ves como un pan seco, te ves esa carga. Ay, todavía el culto hay que revisarnos, ¿qué está pasando? Tenemos que revisarnos. Estamos pensando en que acabe y para irnos corriendo lo que vamos a hacer, porque para ti esto es un pan seco. Hay tantas excusas para no venir, que llovió, no llovió, que hace sol, que no hace sol. ¿Qué nos lleva? ¿Hasta qué punto llegamos?
que vimos lo de Dios como un pan seco. Miren lo que dice la Biblia textual. La versión dice, la Nueva Traducción Viviente, dice, la Nueva Traducción Viviente dice: pero ahora lo único que vemos en este maná, hasta hemos perdido ¿qué? El apetito. Las mismas canciones, mismo ruido. Oigo gritos, oigo aullidos, donde es adoración, oigo aullidos. Me estorba, me fastidia, porque lo has vuelto un pan seco. Pero Dios te dio un maná, que muchos desearían el maná que tú estás recibiendo, que Dios te ha dado a ti. Te ha dado a ti. Mira lo que dice la Biblia textual, dice, pero ahora nuestra alma se reseca. Mira lo que dice la Biblia textual, dice, nuestra alma se reseca. Como tú dices, aquí estoy leyendo Biblia en mi casa, estoy perdiendo el tiempo. Se está acabando mi juventud sirviendo a Dios, oyendo su palabra. Y comenzamos a exagerar. Eso sí es verdad. Y comienzas a levantar argumentos que te dañan el enfoque que Dios tiene para ti. Y comienzas a minimizar la importancia de tu tiempo con Dios. Y dice la Biblia te dice, pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná, más nada. Se reseca nuestra alma, se reseca. Se reseca. Me siento bien de pronto cuando estoy en aquel parte, quisiera estar en otra parte, quisiera rápido. Y lo triste es que en el final de nuestros tiempos, nuestros días, no sabemos. Tú siempre vas a contar con Dios. Yo siempre voy a contar con Dios. Y es el único que queda con nosotros en los momentos difíciles. A su nombre. Y dice, se reseca. Dice la palabra, se reseca. Pues nada ve nuestros ojos sino este maná. Se reseca, dice. Y dice, cuando tu devoción, tu tiempo, quieres que todo pase rápido, todo no te conecta con Dios. No conectas con nada. Nada te conecta en la iglesia. Nada te conecta. El Espíritu Santo te abre puertas, te abre oportunidades. No te sirve el trabajo, no te sirve lo que Dios te pone, no te sirve lo que Dios te está dando, la bendición. Todo te estorba, todo te molesta. Nada te conecta con Dios. Hay que tener cuidado. Seriamente tenemos que recapacitar. Hablo a la iglesia en este momento. ¿Qué has ido dejando? Porque crees que ya no te conviene. Cuando disimulamos, eres creyente, cristiano, no, yo llego ahí, y ya como que te sientes más de otra parte que de Dios. Y es verdad que eres cristiano, no necesitas venir a la iglesia, pero sí necesitas de la iglesia para ser del cuerpo de Cristo. Eso es claro. Miren lo que dice Números, el versículo 7, perdón. Y era el maná como semilla de ¿qué? De culantro, y su color como color de bedelio. Aquí nos describe cómo era el maná. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, y el maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro. Parecido. Y era un color amarillo claro como gomas de resina. Era así, como una hojuela. En Éxodo capítulo 16, 31, miren lo que dice. Éxodo 16, 31 dice, y la casa de Israel lo llamó como maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como ¿qué? ¿Hojuelas con qué? Con miel. Mira bien, esta es la miel, mira acá, esta es la miel. Tú escoges cómo ves lo de Dios. Hay dos visiones. O escoges creer, escoges creer, o ves un pan seco cuando llegas a adorar a Dios,
Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando hay un ayuno, un clamor, o lo ves como algo de miel que te va a servir día tras día. Porque el trabajo se acabará, terminarás tus estudios, nuestra vida terminará, pero lo que tú gustaste de Dios aquí en la tierra, lo gustarás en la eternidad. Pero en el enfoque que te quiero dar en esta hora es que no exageres, no lleves a ver siempre lo de Dios con un pan seco. No le des mala publicidad a Dios, a su servicio. No te creas que Dios necesita tanto de nosotros. Tú y yo somos lo que necesitamos de Él. Y la importancia de nuestra existencia la da Dios, porque todo se acaba. Y podemos creernos como pan seco, o puedes ver el venir a Dios como miel, como algo que te endulza la vida. Que en los momentos difíciles ese maná te endulza. ¿Qué cuesta? Hay errores, hay circunstancias adversas, pero Dios siempre endulzará nuestra existencia. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Quisiera que nos colocáramos en pie un momento, por favor. Quiero que no te distraigas. Mira aquí al altar, quiero hablarte algo. Dame la traducción en lenguaje actual de este versículo. Colóquese en pie. Mira acá, por favor, quiero mostrarle algo. Dice acá: el pan que recogían era blanco como la semilla de cilantro y dulce como el pan con miel. Dice la Biblia que ellos veían, era como el pan con miel, ¿verdad? Pero algunos decidieron verlo como pan, diga conmigo, pan seco. Y cuando tú sientes que el venir a la iglesia te reseca, te acaba. Hay gente que ve el servir a Dios, el venir a la iglesia, ves que es prohibición, pero no ven cómo Dios te puede endulzar la vida. Estamos perdiendo, nos estamos desenfocando. Tenemos que pellizcarnos, porque allá afuera habrán cosas que en verdad te querrán resecar, pero el maná que recibes te ayudará a endulzar lo que vas a enfrentar allá. Tendrás paz, tranquilidad. No dejes que argumentos de exageración te dañen la coinonía para con Dios, sea en su casa o en tu devocional o en tu intimidad con Dios. Dios jamás te va a resecar, Dios jamás te va a arruinar, Dios jamás te va a destruir. No. Tú vienes acá y no sabes lo que Dios ha preparado para ti esta semana, para endulzarte el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, la semana. Dice que caía todos los días, caía semana. Hay cosas que van a caer a tu vida este lunes que Dios va a mandar de bendición. El martes, el miércoles. En tu momento allá de oración, en tu negocio, en tu consultorio, cuando tú oras, Señor, ayúdame. Cuando vas en tu vehículo, vas a viajar, Señor, guárdame de todo accidente. Sí, pero no puedes ver lo de Dios que te resaca, que te amarga. No, no es justo con Dios. Él ha sido bueno contigo. Amén, amén. Tú eres lo que Dios te ha bendecido. Yo quiero que en este momento allí cierres tus ojos un momento. Allí es donde estoy, yo bien sé quién soy, lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Yo bien sé quién soy, camino